Hola, hola, bienvenidos nueva vez a PyLadies 2024. Estoy emocionada de presentar a nuestra próxima ponente, que es Mariela. Mariela es investigadora postdoctoral en CONICET y FAMAS en la Universidad Nacional de Córdoba. Su investigación se centra en el análisis del sesgo en modelos de aprendizaje automático. Y bueno, hoy Mariela presentará una charla nombrada Análisis de extensión de incendios con datos abiertos utilizando Jupyter Notebooks. Démosle una cálida bienvenida a Mariela. Hola, hoy voy a presentar la charla titulada Análisis de la extensión de incendios con datos abiertos utilizando Jupyter Notebook. Mi nombre es Mariela Reinsberg y soy parte de MetaDocencia, que es una organización sin fines de lucro donde trabajamos para que la producción, la comunicación y la aplicación de saberes científicos y técnicos sean globalmente equitativas. Lo que vamos a presentar hoy es un módulo del proyecto Science Core desarrollado por Try2C y MetaDocencia como parte de las iniciativas Ciencia Abierta y Transform to Open Science de NASA. Si quieren ver las slides, pueden utilizar el código QR o el link que aparece luego de su referencia sugerida. Entonces, para comenzar, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta charla. Será presentar un flujo de trabajo reproducible para analizar la extensión de un incendio en particular ocurrido en una porción del bosque de Dadia en Grecia durante 2023. Y para eso utilizaremos datos abiertos de NASA. Obviamente esta es una charla breve, así que serán las ideas principales para lograr ese objetivo. La hoja de ruta que seguiremos será, en primer lugar, mostrar cómo podemos hacer para acceder a datos abiertos que provee la NASA. Luego veremos qué tipos de datos estaremos trabajando. En el tercer lugar veremos dónde podemos alojar estos datos para realizar nuestros análisis. Y por último nos dedicaremos al caso de estudio. Bien, entonces, cualquier persona que desee puede acceder a los datos abiertos de NASA. Para eso es necesario ir al sitio de NASA Earth Data, cuya URL es urs.earthdata.nasa.gov/users/new. Ahí uno se registra dejando sus datos y una vez que lo hace, puede pasar a llenar sus credenciales en la página urs.earthdata.nasa.gov y de esa manera ya tiene acceso a un montón de conjuntos de datos obtenidos por la NASA. Para nuestro objetivo de hoy, que es analizar cómo ha cambiado la cobertura en una región que era de bosques, lo que vamos a utilizar es un tipo de dato que se llama raster. Estos rasters son matrices donde cada celda de la matriz la vamos a asociar a una región de la Tierra, ¿sí? Y en cada celda vamos a asignar un número, un valor. Entonces podemos pensar que estas son matrices georreferenciadas para tener una idea breve de a qué nos referimos con un raster. Entonces, el tipo de dato que vamos a usar va a ser raster. Ahora bien, ¿qué vamos a usar? ¿Qué producto vamos a usar para poder lograr nuestro objetivo? Nosotros lo que haremos, como queremos ver la extensión de un incendio en un área de bosques, lo que haremos es ver cómo va cambiando, cómo se va degradando la vegetación en esa área en un periodo que sabemos que comenzó el incendio y donde transcurrió. Para eso utilizaremos unos productos de Opera, que estas son unas siglas que vienen del inglés Observational Product for End Users Remote Sensing Analysis, y fueron generados por el Jet Propulsion Laboratory. Lo que hicieron fue agarrar imágenes ópticas e imágenes provenientes de radares de apertura sintética y en vez de disponibilizar las imágenes de manera cruda, las procesaron y crearon diferentes productos para que las personas usuarias puedan directamente trabajar con ellos y analizarlos.
El producto que vamos a estar trabajando, dentro de Opera hay una serie de productos. Nosotros vamos a estar trabajando con uno que se llama Dist Alert, y este lo que nos da es información acerca de la pérdida de cobertura en cada píxel que está analizando, ¿sí? Este producto está hecho en base a imágenes ópticas de Landsat, que es de la NASA, y de Sentinel-2, que es de la ESA, o sea, de la Agencia Espacial Europea. En este producto lo que vamos a ver es este raster, o sea, en cada una de las celdas vamos a tener asociadas una etiqueta. Esa etiqueta nos va a dar información acerca de si en esa región, para esa fecha, se observa alguna modificación en la vegetación, alguna pérdida de cobertura vegetal. Tenemos etiquetas como el 0, donde nos va a indicar que no hubo ninguna modificación, y después etiquetas que nos van a decir si se detecta por primera vez una modificación en la cobertura o si hay una detección recurrente, o sea que ya podemos hablar de una pérdida de cobertura vegetal confirmada. Además, va a haber etiquetas que nos van a indicar si esta primera detección o esta detección recurrente de cambios de cobertura ocurre en mayor al 50% del área que está asociada a ese píxel o menor al 50% del área asociada a ese píxel. Entonces, esta va a ser la información, el producto base que vamos a utilizar para nuestro análisis. Ahora bien, cuando trabajamos con imágenes satelitales y productos en general que vamos a encontrar en esta plataforma de NASA, solemos necesitar mucho espacio para alojar esta información y también para poder manipularla. Entonces, no siempre es conveniente hacerlo en nuestra computadora local. Como deben conocer, podemos acceder a servicios de la nube para realizar estos análisis. En lo que les estoy mostrando, utilizamos el servicio de Try2See Hub para poder manipular toda esta información. Al entrar en este servicio, lo que tenemos es un Jupyter Lab que podemos clonar nuestros repositorios y empezar a trabajar en los mismos. Es decir, que toda la manipulación que voy a contar a continuación fue realizada en Jupyter Notebooks con Python, sin necesidad de tener que ir a la página de NASA. Directamente nos conectábamos a través de estos dispositivos. Entonces, ahora sí, que ya sabemos con qué datos vamos a trabajar, dónde los alojamos, vamos a ir a nuestro caso de estudio. En el ejemplo que estaremos estudiando, recuperaremos datos asociados con los incendios forestales en Grecia que ocurrieron durante 2023 para comprender su evolución y extensión. Y también vamos a generar una visualización en series temporales de este evento. En particular, nuestro área de estudio será una porción del bosque de Adia que se vio gravemente afectada por los incendios forestales, lo que provocó pérdida de vidas, de propiedades y de áreas boscosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nosotros nos vamos, como les mencionaba, nos vamos a poder conectar a esta plataforma de Earth Data a través de Python para poder poner nuestras credenciales y empezar a realizar las búsquedas dentro de esta página de acuerdo a nuestras necesidades. Esa información la van a poder encontrar en un repositorio que les voy a compartir al finalizar la charla. Ahora lo que estamos haciendo acá es eligiendo, ahí si lo ven acá dice AOI, es nuestra área de interés, ¿sí? A través de las coordenadas. Entonces elegimos las coordenadas y también lo que estamos eligiendo es un mapa que vamos a utilizar de base, como de fondo, ¿sí? Pensemos que nosotros vamos a trabajar con píxeles que tienen etiquetas, entonces vamos a querer ver de fondo un mapa para orientarnos un poco mejor de la región de estudio. Lo hacemos de esta manera. Luego tenemos que definir qué periodo nos interesa trabajar. Nosotros sabemos que los incendios en esta región comenzaron en agosto, ¿sí? El 21 de agosto, para ser precisa, y se propagaron rápidamente, especialmente en este bosque que es de nuestro interés. Por lo tanto, vamos a seleccionar
fechas que están desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023 para realizar nuestro análisis. Después estamos detallando que vamos a buscar en esta plataforma los productos que son ópera, como les mencioné, los DIST Alert. El rango de fechas lo especificamos y entonces después le vamos a pasar a esta función que nos interesa. Esta región de estudio que seleccionamos en la colección, o sea, qué tipos de datos, los Opera DIST Alert y qué rango de fechas. Una vez que hacemos ese llamado, ya vamos a tener nuestro subconjunto para realizar el análisis, nuestro subconjunto de productos para realizar el análisis. Entonces, como les mencionaba, el incendio comenzó el 21 de agosto. Acá lo que les estamos mostrando son 3 fechas. La primera corresponde al 1 de agosto, donde no había ningún incendio. Lo que vemos es el mapa, que arriba pusimos esta capa que nos dice si hubo alguna pérdida de cobertura vegetal, ¿sí? Esa pérdida de cobertura vegetal se hace comparativamente con fechas anteriores. Lo que vemos es que en esa capa solo podemos ver el mapa, o sea, no hay ningún píxel de ningún color que nos esté indicando que hubo alguna pérdida o modificación de cobertura. Cabe mencionar que vamos a utilizar el rojo para hablar de coberturas vegetales, que hubo una pérdida de cobertura vegetal confirmada, ¿sí? Así que en la primera fecha no tenemos ningún caso. Ya el 26 de agosto, 5 días después que comenzó este incendio, empezamos a ver que hay píxeles que nos empiezan a indicar que hubo una pérdida confirmada de cobertura vegetal. Y para el 18 de septiembre vemos que se ha extendido. Entonces, mirarlo de esta forma es beneficioso porque podemos ver la localización de esa pérdida de cobertura vegetal. Ahora bien, en este gráfico estamos viendo en el eje X las fechas y en el eje Y el área dañada por el incendio en kilómetros cuadrados. Acá no vamos a poder localizar exactamente dónde ocurrió esa pérdida, pero igualmente nos aporta mucha información este gráfico. Nos permite ver cómo se ha ido perdiendo, cómo se ha ido dañando el área en kilómetros cuadrados y también empezamos a ver cuándo empieza a estabilizarse. Eso nos permitiría elegir alguna fecha durante septiembre para poder concluir que el área perdida ya está fija y conocer cuál es en kilómetros cuadrados. Bien, entonces, si les interesó esta charla y les gustaría profundizar al respecto y tomarnos un rato para hacerlo en detalle y poder hacerlo ustedes también, les contamos que durante el 2025 vamos a estar dictando cursos gratuitos de aproximadamente 3 horas en cada uno de los encuentros, que están basados en prácticas abiertas y en productos de NASA, donde nos focalizaremos en analizar las extensiones de inundaciones, de incendios y de detección de sequías. Estos van a estar hechos en conjunto de entre Metadocencia y Chua y Chusi. En la actualidad nos encontramos en el proceso de contextualización de estos materiales. Muchos de ellos están en inglés y también queremos tener ejemplos latinoamericanos de aplicación, así que nos encontramos en ese proceso. Si les interesa conocer más acerca de esta iniciativa y enterarse cuándo van a surgir estos talleres, les invito a unirse al Slack de Metadocencia, que pueden hacerlo a través de la dirección que aparece ahí, tiny.cc/alta-medio ciencia-medio abierta. Así que ahí vamos a estar compartiendo un montón de información y también acerca de otros cursos de ciencia abierta que también estamos dictando de manera gratuita. Les dejamos unos recursos útiles. Uno es el repositorio que está en construcción, donde estuvimos trabajando y donde pueden encontrar más información acerca de cómo realizar este análisis. Aclaramos que está en construcción, pero bueno, ya para el año que viene tendremos la versión en español lista. Y también les dejamos, si les interesa conocer más acerca de los productos de Opera que están a disposición en estas plataformas de NASA,
que tienen una gran variedad de productos que nos permiten hacer distintos análisis. Bueno, esperamos que les haya interesado esta propuesta y muchas gracias por habernos escuchado. Genial, esta fue una excelente charla de la parte de Mariela. Muchísimas gracias, Mariela, por traer todos tus conocimientos a esta conferencia PyLadiesCon. Y bueno, vamos a seguir con el programa de la charla. Continuemos.